Terminada la pausa musical aquí en Libre Opinión, ya la tenemos a la licenciada experta en materia internacional, Juana de los Santos, de las cuales, por supuesto, le vamos a dar los saludos del licenciado Héctor Rubini a ella, después de su alocución económica, pero ahora vamos a tratar el plano internacional y le vamos a dar la bienvenida a Juana, ¿no? Que siempre está allí firme como rulo de estatua. Muy, pero muy buenos días. Juana, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente aquí en Libre Opinión. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días a la audiencia y un saludo enorme a nuestro querido amigo Héctor Rubini. Brillante, lo estuve escuchando a Héctor. Sí, Brillante como siempre, Héctor. sí, realmente. Bueno, la verdad que tenemos una semanita, hemos tenido una semanita para sacarnos Tremenda, lustre. Terrible, terrible. Carlos, tremenda, Carlos. Tremenda. Fue una semana pasó todo. Viste que hay semanas que pasa poco y hay semanas donde pasa muchísimo. Pasó muchísimo en el plano internacional. Tuvimos cumbre del G7, cumbre de la OTAN, que realiza cada 10 años, que se está realizando en Madrid para hacer su redefinición de concepto estratégico. Y, como siempre, la Argentina, ¿sí? En este caso nos tocó estar involucrados, ¿sí? Involucrados. El presidente Alberto Fernández fue invitado a participar de la cumbre del G7 como país invitado, o sea, un privilegio, ¿no? Que se haya pensado en la Argentina. Y al mismo tiempo, Carlos, la Argentina participó también como país invitado de la cumbre de los BRICS. Así que lo que tenemos para decir hoy es demasiado. Vamos a esperar que, bueno, que el tiempo que tenemos podamos desarrollarlo todo. Pero bueno, empecemos en contexto por el mundo. Se realizó la cumbre del G7, la Argentina fue invitada. Entre los principales temas que se trató en la cumbre del G7, por supuesto, estuvo el tema de Ucrania, está el tema de una posible crisis alimentaria global, está también el tema energético que le preocupa al mundo y mucho, el tema de las sanciones a Rusia. También se está realizando todavía en Madrid la cumbre de OTAN que realiza cada 10 años para hacer una redefinición de su concepto estratégico, justamente en este marco de la guerra contra Ucrania. Y lo que te podemos decir para subrayar levemente el tema OTAN, para hacer un sobrevuelo, Carlos, es que la OTAN ha incrementado fuertemente, está pensando en incrementar fuertemente su presencia de tropas, sobre todo en los países del Báltico, en Polonia, en todos los países en Estonia, en Lituania, todos los países que tienen que dan hacia el mar Báltico. Eh, ¿Qué ocurre acá? Lo que se busca es aumentar la disuasión por denegación, lo que se llama disuasión por denegación. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a saturar de tropas todo el Báltico para asegurarse de que Rusia no siga avanzando. Al mismo tiempo, lo que se hizo fue aceptar, por decirlo de algún modo, el pliego de admisión de Finlandia y Noruega para formar parte de la OTAN. Entonces, bueno, ya ahí justamente se destrabó esta cuestión de Turquía, que estaba como medio en duda, se pudo avanzar hacia ese lado y esto, Carlos, realmente es un avance importantísimo en materia de seguridad en el continente europeo. Pero yo te propongo, Carlos, que pasemos directamente a la cuestión de Argentina, que es una cuestión muy compleja. Me gustaría poder explicarla, la voy a explicar un poquitito por pasos, porque hay cuestiones que no quiero que se den a confusión, sobre todo lo que fue lo del tema de la bilateral con Reino Unido y el tema Malvinas, que está siempre por ahí metido. Vamos a explicarlo con claridad, pero básicamente, Carlos, vamos a contarle al presidente Alberto Fernández. Alberto, a usted ya la comunidad internacional le tomó examen la semana pasada, o sea que lo que hizo usted levantando el tubo y llamándolo por teléfono al presidente Zelensky, realmente el mundo no se lo cree. Esto ya pasa a una cuestión del acting que realmente para la comunidad internacional no tiene mucho sentido, Carlos. Pero te voy a explicar específicamente por qué la comunidad internacional le tomó prueba a la Argentina a través de la figura de Alberto Fernández.
La Argentina, como te dije, fue invitada a participar del G7, es una invitación importantísima, ¿sí? Que la Argentina haya sido, haya participado realmente, lo que indica es que la comunidad internacional nos está mirando y está muy pendiente de lo que pasa con nuestro país. Recordemos que tuvimos la situación del avión iraní, recordemos el comunicado de la Embajada de Israel. La Argentina de algún modo siempre está en ese punto. Bueno, pues bien, yo me preocupé, Carlos, por tratar de entender quién había pedido la bilateral con Reino Unido. Y resulta que fue Reino Unido el que pidió la bilateral con Argentina. Y acá hay un punto que es muy importante y lo quiero explicar con mucha calma como para que se entienda. Nosotros sabemos que toda la cuestión de reclamación sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur tienen un interés estratégico para la Argentina y el interés, como siempre subrayamos en distintas oportunidades acá en tu programa, Carlos, tiene que ver con nuestra proyección antártica y con nuestra integridad territorial. O sea, ese es el principal motivo de ser de la, es el principal motivo histórico de esta reclamación territorial. ¿Y por qué lo digo, Carlos? Porque para la Argentina realmente es un objetivo que apunta no solo a la cuestión Malvinas en sí, sino que apunta a todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur, con lo que pasa en el Atlántico Sur y con lo que pasa en vistas al territorio antártico, que dicho sea de paso, nosotros somos firmantes del Tratado Antártico y sostenemos el Tratado Antártico y sostenemos su cumplimiento. Esto lo digo porque China siempre está tratando de meterse por los costados con nosotros. Bueno, pues bien, ¿qué pasa con un conflicto como con el de Malvinas con el Reino Unido? Bueno, uno lo que sabe dentro de lo que es el panorama de las relaciones internacionales es que cuando nosotros queremos resolver un conflicto, lo que tenemos que hacer es acercar posiciones, no pegar una patada en la mesa, ¿sí? Entonces, como es una situación de interés estratégico de la Argentina, lo que acontece con las Islas Malvinas y con el Atlántico Sur, realmente lo que hizo Alberto Fernández en esa bilateral fue una suerte de acting, ¿sí? De consumo interno para determinados sectores que por ahí ven como irreconciliable la posición con el Reino Unido, pero sobre todo fue un acting de cara a lo que fue la solicitud de ingreso a los BRICS. ¿Y por qué te digo esto, Carlos? Porque si nosotros queremos resolver el conflicto, queremos ir llevando al Reino Unido a una conversación sobre soberanía, que ya sabemos que el Reino Unido se niega, lo que tenemos que hacer es ir acercando posiciones, como lo hizo el gobierno, como lo hizo inteligentemente el gobierno de Mauricio Macri. Pero ¿qué hace el gobierno de Alberto Fernández? Pega una patada en la mesa. Entonces, cuando pega una patada en la mesa, lo que ocurre es que del otro lado se produce como un cierre de puertas, ¿sí? En cuanto al diálogo, y lo que ocurre es que la Argentina automáticamente, geopolíticamente, gravita para el lado de China y de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa bilateral, Carlos? Boris Johnson le puso un palito a Alberto Fernández. ¿Y cuál fue el palito? Decirle que quería comerciar con la Argentina y que estaba interesado en la compra de granos y que estaba interesado en la cuestión alimentaria y en la cuestión energética. Entonces, ¿por qué hizo esto Boris Johnson? Boris Johnson hizo esto porque quiere, de algún modo, el Reino Unido dejar en evidencia la posición argentina cercana a Rusia y a China. Y ahora te voy a explicar por qué, porque esto es como un hilado que quiero que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué hubiera sido lo más inteligente de parte del gobierno argentino en vez de hacer un acting? Hubiera sido inteligente, por ejemplo, manifestarle a Boris Johnson que sí tenía interés en reanudar los vuelos a las Islas Malvinas, o sea, sí la cuestión de acercar esa posición, y también hubiera sido inteligente, Carlos, aceptar una condición de comercio con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ahí estaba puesta toda la mirada del G7 sobre Argentina, para ver si la Argentina gravitaba un poco más hacia los países del G7 o hacia Rusia y China con los BRICS. ¿Qué hizo Alberto Fernández, Carlos? Pateó la mesa, interpuso el reclamo de soberanía en la bilateral y realmente
cada vez que la Argentina, esto yo lo quiero dejar claro, porque lo que quiero tratar de explicarle a la gente es que la defensa del interés nacional no tiene que ver con actings en materia internacional, tiene que ver con dar pasos muy inteligentes que nos puedan ir llevando a largo plazo al objetivo que estamos buscando. Si nuestro objetivo es en algún momento llegar a un punto de reconocimiento de esa soberanía y de poder defender todo lo que tiene que ver con nuestros intereses, con la Antártida, lo que tenemos es que ir llevando inteligentemente la relación con el Reino Unido, no hacer cuestiones de carácter explosivo, hacer actings, patear la mesa, porque lo que hicimos, Carlos, en definitiva, lo que el presidente Fernández no se dio cuenta es que le pusieron el palito en el G7 para ver si pateaba la mesa de Lo Occidente que y se iba pasa, con Rusia y perdón, con perdón, China. Juana, perdón. Todos estos actos Sí, patoteriles, lo único que hacen sí, es desnudar la falta de exacto. conocimientos protocolares y la falta de lo que es tener un Ministerio de Relaciones Exteriores con diplomáticos de carrera, y tener un presidente preparado en esas funciones, o sea, donde se respeten los protocolos, donde el respeto por sobre todas las cosas. ¿Por qué los ingleses por qué han avanzado en el mundo? Por la diplomacia, porque Exacto. son no diría la palabra ladinos, que eso sería más para nuestro idioma cotidiano o lunfardo, ¿no? Sino porque realmente es gente que, como vos dijiste, te pone el anzuelo, te pone la zanahoria para ver cómo reaccionás. Y en base a eso son las determinaciones que toman. Si vos, en cambio, en aquel momento de la guerra de Malvinas, en el año 82, cuando se propuso instalar las dos banderas, más la de las Naciones Unidas para negociar y demás, ¿qué hicimos? Nos hicimos los piolas, nos hicimos los vivos, traía al principito, bueno, y ahí tuvimos las consecuencias, ¿no es cierto? 649, creo, las víctimas que tuvimos que pagar, esas víctimas que realmente pusieron chicos, oficiales, que perdieron la vida, que no se Hola. justificó nunca, no se justificó nunca. Así que realmente la diplomacia Sí, no es... te estoy escuchando, Carlos. No sé si me escuchás o se cortó la comunicación. No, yo te escucho perfecto. Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. Yo Fue te, un micro momento de corte. Ahí sí, sí, estamos. sí, se desconectó, acá me está diciendo que se está volviendo a conectar. Bueno, Ahí está, ya está la reconexión hecha. Sí, son perfecto. problemas de internet, pero que Ok, realmente todos estos actos patoteriles lo único que hacen es echar en saco roto cualquier avance que se haya hecho. Perfecto lo que vos dijiste. exactamente, Carlos, exactamente. Ahora déjame explicarte la segunda parte, que es la parte que más nos tiene que preocupar, que es, vamos a hacer el puente con la unión con los BRICS. Ujú. Eh, Déjame ir a esta parte. Vos sabés, vamos a retomar un poco. ¿Te acordás, Carlos, que yo hace un par de semanas te dije que había surgido algún tipo de nota de, de una de estas agencias del gobierno ruso? No sé si fue, creo que fue Sputnik, creo que fue la que emitió la nota, en donde un periodista decía que habían trascendidos del Kremlin, en donde Alberto Fernández se lo trataba de traidor por su viaje a Alemania y demás. Y Ujú. que eso le había preocupado mucho a la Argentina porque la Argentina estaba interesada en ingresar a los BRICS, básicamente de la mano de Brasil y de China. Habíamos dicho también del interés brasileño por poder desarrollar un poco todo el mercado gasífero y el tema de los fertilizantes. Bueno, pues bien, acá sucedió algo muy particular que a mí me llamó la atención, que todo el mundo lo pasó por alto y para mí fue un hecho gravísimo y fue una provocación del ministro Lavrov, ¿sí? Del ministro ruso Lavrov, que es que dijo, acá tenemos a dos buenos países, a gente muy noble, muy interesante, Argentina e Irán, para ingresar a los BRICS. Esto es gravísimo, Carlos. Esto es gravísimo de cara, a ver, acá tendría que hacer una explicación un poco más de lo que tiene que ver con las relaciones ruso-israelíes que últimamente están teniendo algunos chispazos. Fueron relaciones que se han desenvuelto muy bien y por algunas cuestiones que están aconteciendo en Medio Oriente, con la posible vuelta, o sea, siempre se habla de la vuelta al tratado nuclear
con Irán, entre Irán y Estados Unidos, que está siendo mediada por Rusia y demás, determinadas cuestiones que tienen que ver también con Medio Oriente, esas relaciones ruso-israelíes están siempre conjugándose y en este momento no serían las mejores. Entonces, ¿qué hizo el ministro Lavrov? El ministro Lavrov está utilizando a la Argentina, ¿sí?, para poder manipular estas relaciones entre Israel y Rusia. Recordemos lo que pasó con el avión. Recordemos siempre que la Argentina tiene una gran comunidad israelí y por eso siempre Israel está velando muchísimo por lo que ocurre en la Argentina, sobre todo después del atentado de la AMIA. Que el ministro Lavrov haya tenido ese discurso en donde conjuntamente quiere hacer entrar a la Argentina y a Irán a los BRICS, Carlos, a nosotros nos tiene que preocupar mucho, pero para mí, Carlos, esto lo digo yo, era un motivo para que la Argentina en ese mismo momento dijera, señores, nosotros no podemos formar parte de esto. Porque nosotros hemos tenido un atentado en suelo argentino, con, si no me equivoco, con el número 285 víctimas, más el fiscal Nisman. Entonces, acá hay determinadas cuestiones en donde el gobierno argentino, Carlos, está siendo manipulado. Y el tema de los BRICS hay que tener muchísimo cuidado, porque si ingresa Irán a los BRICS, estaríamos hablando de dos países, Carlos, sancionados, con economías sancionadas y aislados de la comunidad internacional, que evidentemente son muy malos actores, ¿sí? Y lo que se estaría es buscando que la Argentina ingrese en ese espacio para poder favorecer el salteado de estas sanciones internacionales, ¿se comprende? Sí, sí. Entonces, mucho cuidado porque la Argentina no es la India, la Argentina no es Brasil, la Argentina no tiene el peso específico de lo que son, digamos, países como India y como Brasil en cuanto a mercado, en cuanto a volumen, en cuanto a importancia estratégica internacional. Y esto, Carlos, yo tengo mucho temor de que esto en un futuro puede implicar sanciones para la Argentina, ¿sí? Ujú. Porque la Argentina está bordeando con países muy complicados, ¿sí? O sea, ayer el presidente quiso hacer un acting, de nuevo, porque el presidente está acostumbrado a hacer estos actings y piensa que engaña a la comunidad internacional. La comunidad internacional, presidente, se maneja por conducta, no por discursos. O sea, la comunidad internacional va a ver su conducta, presidente, no va a escuchar lo que sale de sus labios. Lógico. Entonces, el presidente hace todo un acting en donde llama al presidente Zelensky, en donde le dice algo así como que repudia la invasión, o sea, para entrar en los BRICS no repudia a Rusia. Lo invitan al G7, patea el tablero con la bilateral con Reino Unido, cuando verdaderamente el presidente tenía la oportunidad de demostrar que la Argentina quería abrirse hacia el comercio con los países centrales del G7. Es tremendo lo que está pasando, Carlos. La verdad, también déjame decirte, acá hubo una gran cobertura de medios con ese llamado telefónico. Esa cobertura de medios no ocurrió en el exterior. Obvio. El llamado del presidente argentino Fernández a Zelensky es completamente intrascendente. Y déjame decirte algo, Carlos. Ayer también lo llamó al presidente Zelensky el presidente de Chile, Boric. O sea que ni siquiera el presidente Fernández se puede arrogar la representación de todos los países de América Latina para hacer ese llamado telefónico. Así es. Porque el presidente Zelensky atendió a dos presidentes de América Latina telefónicamente. Juana, yo te tengo que interrumpir por un tema de, Sí, por obviamente, favor. de compromisos horarios, pero yo te invito Sí, a que retomemos los martes, si podés, todo lo que te queda bueno, en el cómo no. tintero, porque tenemos el tema del avión, tenemos infinidad de Mucho. cosas, tenemos Es mucho. muchísimo. Hay semanas en donde hay demasiado y hay semanas donde hay muy Yo poco. Y sí, esta fue una semana le intensa. pido perdón a la audiencia de dejarlos con la pelota picando, ¿no? Como se dice, pero realmente también tenemos un tema interesante. Atrás viene la doctora Silvina Ripoli, que nos va a hablar del tema alquileres, que también es muy importante para la gente. Y después lo tengo al doctor Traulsi con todo el tema de lo que también pasa dentro de lo que es la política nacional. Así que vamos a dejar, si te parece bien, para el día martes todo aquello que Cómo nos no, por queda, favor. y obviamente subirlo a los canales de YouTube y a la página de internet de Facebook de Siempre en Domingo Radio, y también a la gente
de Radio SAG, por supuesto, que sigue también nuestra programación. Muy agradecido, Juana, como de costumbre para vos, para tu familia, que tengas un excelente fin de semana, y nos vemos el martes, luego arreglamos el horario y en los avances de la página la audiencia se va a ir enterando en qué horario estás. Perfecto, Carlos, quedamos así y bueno, muy agradecida con vos y con toda tu audiencia y nos estamos viendo. Buen fin de semana. No, Muchas gracias. por supuesto, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Juana. Pasaba